Queridos hermanos, en esta ocasión vamos a iniciar nuestro curso de Apologética 2. Y básicamente este curso se refiere al estudio del libro del Apocalipsis. Vamos a hacer un acercamiento al libro del Apocalipsis. Y vamos a iniciar ese acercamiento pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Por lo tanto, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros para comprender rectamente tu palabra, para acogerla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a iniciar el acercamiento a uno de los libros más bellos, a uno de los libros más hermosos, a uno de los libros más llenos de esperanza de las Santas Escrituras. Y ese es el libro del Apocalipsis. Pero vamos a ver tres cosas fundamentales en esta ocasión. En primer lugar, vamos a hablar acerca del título del libro. En segundo lugar, el autor del libro. Y en tercer lugar, hablaremos de tres aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta para poder comprender el libro. Veamos acerca del título del libro. El libro se llama Apocalipsis y la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Es como que algo estuviese escondido debajo de un velo y ahora vamos a levantar ese velo para poder descubrir lo que hay ahí. Es sencillamente revelación. En algunas ocasiones hay personas que han predicado con este libro y en sus prédicas han infundido temor a las personas. Y por eso es que muchas personas temen leer el libro o evitan leer el libro. Pero Apocalipsis es una palabra que solamente significa revelación. Y quiere decir que es algo que está escondido y que ahora nosotros lo vamos a comenzar a ver. El libro se presenta más bien como la revelación de Dios. La revelación de Dios que Él hace a su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, es Jesucristo el que se revela en este libro. Es un libro maravilloso, un libro que nos va a ir edificando cada vez más. Y conforme nosotros lo vayamos leyendo, nos vamos a ir enamorando más de la lectura y vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios quiere manifestarnos, qué es lo que Dios quiere revelarnos a través de Él. Entonces, el libro del Apocalipsis no es un libro para meterle miedo a nadie. Más bien, el libro comienza con una bienaventuranza. Y si nosotros leemos en el capítulo 1, en el versículo 3, vamos a encontrar que el mismo libro nos dice: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, que el libro comienza con una bienaventuranza y nos dice: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Entonces, cuando Dios se revela al hombre, Dios no se revela para infundir temor al hombre, sino que Dios se revela para mostrarle su amor, porque Dios es amor. Y cuando Él se revela, lo único que Dios revela es el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el libro, como lo hemos dicho, inicia con esa bienaventuranza: dichoso el que lea y los que escuchen. Entonces, ustedes y nosotros somos dichosos, porque vamos a leer y vamos a escuchar este libro. Entonces, nos queda en esta ocasión la enseñanza de que Apocalipsis es una palabra griega que solo significa revelación. Y cuando Dios se revela, es para mostrar su amor a cada uno de nosotros. Ahora veamos el autor del libro. El libro del Apocalipsis nos menciona
que el autor es una persona llamada Juan. Históricamente, todos los cristianos hemos dicho que es Juan, el del cuarto evangelio, San Juan, aquel discípulo amado del Señor Jesús, el más joven de todos. Y siempre hemos creído que es San Juan. Pero es importante decir de que en la literatura apocalíptica casi nunca los autores ponen su propio nombre, sino que ellos utilizan un recurso que se llama pseudonimia, es decir, utilizar el nombre de un personaje con el cual ellos se identifican. Por lo tanto, podría ser de que el autor del libro no sea realmente Juan, sino que una persona que se identifica con el apóstol San Juan. Y por lo tanto, al escribir su libro, él, utilizando ese recurso de la pseudonimia, él ponga el nombre de San Juan con quien él se identifica. Pero no importa, ya sea San Juan o sea otra persona, lo importante es que tenemos el libro y que la Iglesia lo ha considerado como un libro santo, como un libro sagrado, y por lo tanto lo ha incluido en el canon de las Santas Escrituras. Es un libro que hoy lo tenemos y no importa si su autor es San Juan u otra persona. Pero lo importante es que tenemos el libro y Dios nos va a hablar a través de este libro. Ahora vamos a hablar de 3 aspectos importantes del libro que es importante que nosotros lo sepamos para poder interpretarlo. Y el primer aspecto es el aspecto litúrgico. El libro del Apocalipsis no es una liturgia, pero el escritor de ese libro ha querido escribirlo en forma de liturgia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a partir del capítulo 1, en el versículo 4 en adelante, vamos a ver cómo se descubre un diálogo entre una persona que habla y una comunidad que escucha. Y así es la forma como se desarrolla la liturgia. Ustedes saben que en nuestra liturgia siempre hay una persona que habla, un sacerdote que habla y una comunidad que escucha y responde. Pues de esa manera es como vamos a ir viendo que el libro se va desarrollando. Siempre vamos a ver que hay una persona que es Juan, o si no, lo vamos a llamar el lector. Entonces, el lector o Juan es el que se dirige a la comunidad y él es el que le transmite todas las experiencias que él va teniendo, las experiencias que Dios le va revelando. Entonces, vamos a ver cómo una persona se dirige a la comunidad y esa comunidad va escuchando, se va llenando de esperanza y además responde, activamente responde la comunidad. Vamos a leer aquí a partir del versículo 4 en el capítulo 1 y vamos a ir descubriendo cómo es que se da esta figura litúrgica del libro. Y dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 4 en adelante del Apocalipsis. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Analicemos esta primera parte del saludo. Juan, es decir, el lector, el que se está dirigiendo a la comunidad, dice a las 7 iglesias de Asia. 7 en el libro del Apocalipsis, ya lo explicaremos más adelante, pero 7 significa totalidad o plenitud. Y aunque aquí se está dirigiendo a 7 iglesias concretas de ese tiempo, del tiempo en que se escribió el libro, pero al utilizar el número 7, nosotros entendemos que se refiere a la totalidad de la iglesia, de todos los tiempos y de todos los lugares. Y el saludo continúa diciendo, gracia y paz a ustedes, gracia y paz a ustedes. Esta palabra en griego, charis kai irene, significa 2 cosas importantísimas que Dios nos regala a cada instante.
Gracia es el charis, griego, gracia. La gracia de Dios es el amor incondicional de Dios que se derrama sobre nosotros, que no viene a pagar nuestras buenas obras, sino que a pesar de lo que somos, Dios nos ama de una manera benevolente. Dios nos ama así como nosotros somos. Esa es la gracia. La gracia. Gracia y paz. Y la paz es la reconciliación del hombre consigo mismo, la reconciliación del hombre con su prójimo y la reconciliación del hombre con Dios. Es el shalom del Antiguo Testamento, la paz del Nuevo Testamento, el shalom. Es el regalo más grande que Dios nos puede dar, gracia y paz. La gracia es el amor incondicional de Dios que se derrama sobre nosotros, y la paz es la reconciliación del hombre consigo mismo. Es la salvación del hombre, su reconciliación consigo mismo, con los demás y con Dios. Eso es lo que lleva este saludo. Y este saludo ya es un saludo litúrgico. Recuerdan ustedes que en la Santa Eucaristía hay un saludo similar cuando el sacerdote inicia la Santa Eucaristía y nos dice y nos da un saludo también de esta manera. Pero, ¿cómo continúa la lectura? Dice: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que va a venir. De parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Este es un saludo trinitario porque nos habla de esa gracia y de esa paz que viene de aquel que es, que era y que ha de venir, aquel que llena toda la historia de nuestra vida, que estuvo con nosotros en el pasado, que está con nosotros hoy en el presente, y conforme el futuro venga llegando, Él viene llegando con Él. Ese es nuestro Padre Dios, el que llena toda nuestra historia, el que llena toda nuestra vida. Pero luego dice, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. El número 7 es un número que significa totalidad o plenitud en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, acá nos habla de la plenitud del espíritu que está delante del trono de Dios. Para el escritor apocalíptico, Dios está sentado en su trono, es decir, que está ejerciendo poder. Dios no está sentado en su trono descansando. Sentarse en el trono significa ejercer poder. Por lo tanto, Dios está ejerciendo poder a través de la plenitud de su Espíritu. Y el saludo continúa diciéndonos, y de parte de Jesucristo. Pero ya no solo se queda con la figura de nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos habla de unos atributos y nos dice el testigo fiel, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. ¿Por qué dice que es el testigo fiel? Porque Jesucristo es el que ha venido a revelarnos el misterio de Dios. Él es el que está en el seno del Padre. Él es el que viene a testificar frente a nosotros acerca de Dios. A Dios, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18, nadie lo ha visto jamás, pero está el Hijo, el único en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces, Jesucristo es el testigo fiel, el que viene a mostrarnos el misterio de Dios. Pero también dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Acá la palabra muerto, cuando vemos la palabra griega similar a esta o sinónimo de esta es necros y significa cadáver. Es una palabra mucho más fuerte la palabra necros o la palabra cadáver. Por lo tanto, cuando dice
el primero nacido de entre los muertos, nos quiere dar a entender que es el primero que ha nacido de entre los cadáveres. Es el primero. Eso significa de que habrá otros que nacerán de entre los muertos. Habrá otros también que nacerán de entre los cadáveres. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros, la resurrección. Pero luego dice, el príncipe de los reyes de la tierra. Acá, en primer lugar, la palabra reyes de la tierra es una expresión técnica del libro que quiere dar a entender aquellos centros de poder que se oponen al avance de Dios en el mundo. Son aquellos centros de poder que luchan en contra del avance de Dios en medio de los hombres. Por lo tanto, peyorativamente el libro del Apocalipsis le llama los reyes de la tierra. Pero hay alguien que está por encima de aquellos que se oponen al avance de Dios en medio de nosotros. Aquellos que se oponen al plan de Dios en medio de la humanidad. Hay alguien que está por encima de ellos y ese es Jesucristo, el príncipe. No, aquí no se entiende el príncipe como el hijo del rey, sino que aquí se entiende el príncipe como el principal, como el que está por encima de los reyes de la tierra, por encima de esos, de todos aquellos que quieren frenar el avance de la acción de Dios en medio de nosotros. Entonces, este es un saludo trinitario y por lo tanto es un saludo muy similar al saludo de la liturgia que nosotros vivimos todos los días. Por lo tanto, el libro tiene una dimensión litúrgica. Pero también hemos dicho que tiene una dimensión literaria. La dimensión literaria consiste en que el libro pertenece a un tipo de literatura que se llama la literatura apocalíptica. Es un tipo de literatura que surgió en el siglo II antes de Cristo. Cuando los profetas fueron desapareciendo, apareció este tipo de literatura que ha ido desapareciendo con el tiempo y ya no existe más. Pero este tipo de literatura apocalíptica lo que trata de hacernos comprender es que en el mundo siempre habrá dos fuerzas muy poderosas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Mientras esté el bien presente en el mundo, también estará el mal enfrentado a ella. Y tarde o temprano esas dos fuerzas como que se enfrentan, como que chocan, pero que al final de la historia es el bien el que vence y el mal queda vencido, el mal queda destruido. Eso es lo que nos muestra la literatura apocalíptica. También la literatura apocalíptica utiliza otra dimensión que es muy importante y es la dimensión simbólica. Es decir, que utiliza símbolos para poder referirse a situaciones concretas de la vida. Y por lo tanto, podemos decir de que la dimensión simbólica del libro del Apocalipsis consiste en mostrar aquellas cosas que son normales en la vida a través de símbolos. ¿Por qué? Porque el símbolo, cuando se interpreta, nos ayuda a tener una mejor idea de las cosas. Además, la literatura apocalíptica utiliza símbolos para que nosotros podamos hacer todo un ejercicio mental y podamos sentir que estamos tocando el misterio de Dios a través de esos símbolos. Por lo tanto, la literatura apocalíptica en su dimensión simbólica nos presentará diferentes tipos de símbolos. Tenemos los símbolos numéricos, pero los símbolos numéricos no significa lo que en matemáticas o lo que en aritmética nosotros conocemos. Por ejemplo, el número 4 es el número que significa el número del cosmos, quizás por los 4 puntos cardinales. El número 7 no es 1 más 1 más 1, sino es 7, sencillamente significa totalidad o plenitud. El número 6 significa imperfección. ¿Se acuerdan ese número tan famoso de la bestia? 666 es triple imperfección. Entonces los números
tienen su propio significado en la apocalíptica. No es la suma de 1 más 1 más 1, no es el valor aritmético o el valor cualitativo del número, sino que ya tiene un significado específico. También tenemos en la apocalíptica, y más bien en el libro del Apocalipsis, los colores tienen su propio significado. El rojo significa violencia, enfrentamiento entre los hombres. El blanco significa resurrección. Ya veremos un anciano de blancos cabellos con una túnica blanca que le llega hasta los pies, significa que está resucitado. El blanco significa resurrección. Y así los colores tienen su propio significado en el libro del Apocalipsis. Luego viene la simbología teriomorfa, es decir, el símbolo de los animales. Los animales son símbolos en el libro del Apocalipsis que nos indican que hay fuerzas sobrehumanas, pero que no son divinas. Por eso se nos habla de un dragón, se nos habla de unos caballos, se nos habla de unas langostas, se nos habla de animales que son fuerzas sobrehumanas, pero no son divinas. Y vienen también los símbolos de las catástrofes cósmicas. Las catástrofes cósmicas son la acción de Dios en la historia. Cuando el libro nos habla de que el sol se pone negro, que la luna se pone roja, que las estrellas caen del cielo, como cuando se sacude un árbol y sus frutas caen al suelo, cuando el cielo se enrolla como un papel y desaparece de nuestra vista, todo eso no es que va a suceder físicamente según el libro, sino que el libro lo que nos está mostrando es que Dios entra en la historia, y aquello que nos parecía a nosotros que era estable, aquello que nos parecía a nosotros que todos los días sucedía y ya ni siquiera nos asombraba, tarde o temprano Dios entra, y cuando Dios penetra, muchas cosas de esas se desequilibran. Entonces eso puede suceder incluso en la vida de cada uno de nosotros, que todos los días nos levantamos, ponemos los pies en el piso, nos bañamos, nos vestimos, salimos a trabajar y creemos que esa rutina es normal, ya ni siquiera nos asombra, pero habrá un día, probablemente Dios no lo quiera, que no nos vamos a poder levantar de nuestra cama, y es como que si el sol que nace todos los días y brilla en el firmamento se ha puesto negro. Es como que si esa luna que ilumina en el cielo se haya puesto roja. Es como si esas estrellas que parecen que están firmes en el firmamento se hayan caído. ¿Por qué? Porque Dios también actúa en la historia, no solo de toda la humanidad, sino de cada uno de nosotros. Entonces, esos son el símbolo de las catástrofes cósmicas. Haciendo un resumen de lo que hemos dicho. En primer lugar, hemos hablado del título del libro. El libro se llama Apocalipsis, y Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Como si algo estaba debajo de un velo, hoy quitamos el velo y podemos verlo. El autor del libro, el mismo libro dice que su autor es una persona que se llama Juan, pero en la literatura apocalíptica los autores siempre usan un recurso que se llama pseudonimia, es decir, utilizan el nombre de una persona con la cual ellos se identifican, y por lo tanto es posible que no sea Juan el autor, pero no importa, ya lo hemos dicho, lo importante es que tenemos el libro. Y hemos visto además 3 aspectos importantes que es necesario conocer para poder interpretar el libro: su dimensión litúrgica, su dimensión literaria y su dimensión simbólica. En la dimensión simbólica solo quiero terminar diciendo una cosa importantísima, que hay algunos símbolos que son bastante complejos en el libro del Apocalipsis, pero porque estos símbolos están compuestos por varias capas. Es como una cebolla que tiene varias capas. Lo importante es identificar cada una de las capas del símbolo. Una vez que se hayan identificado cada una de las capas,
identificamos la capa principal. Y a partir de la capa principal se puede ir derivando la identificación de las siguientes capas para poder comprenderlo. Vamos quizás a utilizar unos minutitos para terminar de aclarar esta situación. Y vamos a utilizar un símbolo que está en el capítulo 5, versículo 6 del Apocalipsis, y aquí vamos a hacer un breve ejercicio. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí está un símbolo que tiene varias capas. Y dice, una de las capas es de pie, en medio del trono y de los 4 vivientes y de los 4 ancianos. Eso lo vamos a dejar como un paréntesis. Un cordero degollado, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Es un símbolo con 5 capas. ¿Cuál es la capa principal aquí? Hay una capa que es de pie, un cordero degollado con 7 cuernos y 7 ojos. La capa principal aquí es el cordero. Y una vez identificamos esa capa principal, nos damos cuenta de que este símbolo es el símbolo de un cordero. ¿Y qué es un cordero? El cordero es ese animalito que se sacrificó cuando el pueblo iba a ser liberado y Dios lo iba a sacar de la esclavitud de Egipto. También ese cordero era el que se sacrificaba en el altar en el Antiguo Testamento. También es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es el Cordero del que habla el profeta Isaías. Entonces es un Cordero que es sacrificado para poder salvarnos a nosotros. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Está de pie. En el libro del Apocalipsis, estar de pie significa estar vivo. Es decir, que es un Cordero que está vivo, a pesar de haber sido degollado. Es decir, a pesar de haber sufrido una muerte violenta, ese Cordero está de pie. Tiene 7 cuernos. El cuerno es el símbolo de la unción, porque con el cuerno se ungían a los reyes, se llenaba el cuerno de aceite y el cuerno se vaciaba sobre la cabeza del rey, y como que ese aceite penetraba en el cuerpo del rey. Por lo tanto, el cuerno es símbolo del poder mesiánico, porque a través del cuerno se daba la unción a los reyes. Por lo tanto, este cordero que está vivo a pesar de haber sufrido una muerte violenta, tiene todo el poder mesiánico, porque tiene 7 cuernos. El 7 es el número de la plenitud, de la totalidad. Por lo tanto, 7 cuernos significa tener todo el poder mesiánico. Y 7 ojos significa que tiene está totalmente lleno del Espíritu de Dios. Porque el ojo en el libro del Apocalipsis es el símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por lo tanto, aquí podemos ver una figura que tiene varias capas. La primera capa y más importante es el Cordero. Segunda capa, que está de pie, está vivo. Tercera capa, que ha sido degollado, es decir, ha sufrido una muerte violenta. Cuarta capa, tiene la totalidad del poder mesiánico. Quinta capa, está totalmente lleno del Espíritu de Dios. Por lo tanto, esta es la figura de Jesucristo resucitado. Ya ven ustedes cómo a través de diferentes capas, el escritor sagrado del libro del Apocalipsis nos muestra un símbolo que se puede descifrar siempre y cuando nosotros conozcamos la técnica. Bueno, con esto hemos terminado esta primera lección del libro del Apocalipsis, un acercamiento al libro del Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga, que nos llene de su gracia
y que nos regale siempre el deseo de leer su santa palabra, principalmente en este libro tan lleno de amor, tan lleno de esperanza, uno de los libros más bellos del Nuevo Testamento. Nos hemos reunido en esta ocasión y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.